Complacido de estar con ustedes en la televisora regional de Portuguesa en esta emisión de Perfil. Ya habíamos anunciado a través de los distintos medios de difusión que nos permite compartir con ustedes en lo que es nuestra programación, que tendríamos como invitado al licenciado Grossman Parra Pinto. Una significativa representación del periodismo de Portuguesa. Aunque el título, la condición, la calificación del rector o el decano de los periodistas en el Estado Portuguesa quizás lo ostenten personas como Ramón Salcedo o como Luis Bazán García, por mencionar uno del cono sur y uno del cono norte. El fundador del Colegio Nacional de Periodistas, presidente, y el que ejerció también esas funciones por la otra zona de nuestra entidad. Grossman goza de un privilegio de reconocimientos especiales en el gremio que nosotros también compartimos y que le ha hecho merecedor de una condición muy importante. Quizás es el mejor reportero y quizás es el mejor cronista en materia política que tenemos en nuestra entidad. Lo disfrutamos, lo auscultamos, permanentemente estamos recurriendo a él y precisamente es nuestro invitado para que en esta coyuntura de esta campaña electoral podamos abordar ese tema precisamente con algunos elementos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión. Y por aquí vamos a comenzar. El famoso concepto de la opinión pública. Nos decía la profesora Atencio en la Universidad Católica Cecilio Acosta que los verdaderos formadores de opinión pública son los medios de comunicación, son la bisagra, son el intermedio entre lo que la opinión pública va formándose y madurando y lo que son los hechos y los acontecimientos que hace que ella misma se vaya nutriendo. Ese factor intermedio es lo que hacen los periodistas y lo que hacen los medios como instrumento y los periodistas como agentes, ejecutores de esa labor, lo cual indica que es una responsabilidad bastante fuerte, bastante difícil. Y sobre ese aspecto, o una consideración, una reflexión sobre esa condición, es la primera consulta que le hacemos a nuestro invitado Grossman Parra Pinto. Complacido que nos acompañe. Bien, complacido, Joel, realmente de estar aquí en tu programa. Inicio pues diciendo que tengo aquí una chaqueta, no traje mi tradicional suéter porque no estoy en mi programa. Preferí traer una chaqueta del Colegio Nacional de Periodistas, más emblemático y más objetivo que cualquier suéter. Repito, Joel, mi agradecimiento a la invitación a este programa y te doy las gracias por esos exagerados conceptos hacia mi persona. Y digo realmente que son exagerados, que provienen realmente de la amistad y la nobleza de Joel. Yo no tengo tantos atributos como los que expone Joel, sin embargo pues se los agradezco y los acepto porque realmente provienen de Joel Silva. Bueno, con Joel mi agradecimiento va a la par porque con Joel desde hace bastante tiempo hemos tenido una especie de afinidad, a veces con criterios diferentes y en esquinas diferentes, pero yo recuerdo cuando me inicié como periodista, Joel creo que era ya dirigente juvenil de Acción Democrática, tuve la oportunidad de entrevistarlo en radio, en aquella oportunidad no existía televisión. Posteriormente Joel Silva compartió conmigo una curul en la Cámara Municipal, él electo por Acción Democrática, yo electo por el Partido Social Cristiano Copey, y así fue creciendo esa amistad y esa relación. Incluso Joel fue también funcionario público y hubo aquella relación funcionario público periodista. Así que esta no es la primera vez que estoy al lado de Joel, pero es bueno aclarar también,
Joel Silva, con este programa Perfil, cuando en este canal era a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, tuve la oportunidad de asistir también como invitado, 2 o 3 veces, pero en aquella oportunidad ni siquiera como periodista, ni siquiera como analista político. No me gusta esa palabra analista político, yo diría más bien opinador, como decía Héctor Mujica. Era con el famoso Juego de las Estrellas. Joel tuvo la gentileza de invitarme a mí y a mi hermano Santo en diversas oportunidades para hablar de eso. O sea que, repito, esta afinidad con Joel Silva no es realmente nueva. Estamos nuevamente juntos aquí y, como decía Joel, o como conversamos cuando coordinamos este programa, que más que una entrevista iba a ser una especie de confrontación de ideas iguales o diferente, pero una confrontación de ideas, porque si Joel Silva me pregunta, yo le pregunto también, así que vamos a poner las cuestiones. Romper el paradigma. Sí, exactamente. Entonces, bueno, aquí estoy, Joel, para que conversemos sobre eso. Tú me decías, la primera pregunta era... La condición de los medios y los periodistas como formadores de opinión pública. Bueno, fíjate que como tú decías, nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque para mal o para bien, la gente cree en nosotros. Porque fíjate, un educador, para buscarte otra profesión emblemática y de gran dignidad, tiene una responsabilidad en su trabajo con 30 o 32 alumnos. El director o su directora, y quizás los padres y representantes, no llegan a 60, que podrían opinar si ese maestro o esa maestra es bueno o está actuando bien. Nosotros no, a nosotros nos siguen centenares de miles de personas que son los que nos juzgan, y realmente nuestra responsabilidad es mayor, y sobre todo, Joel, como tú decías, la gente cree en nosotros, a veces emitimos cuestiones equivocadas, y te puedo contar una anécdota. Cuando ganó Copey las elecciones, creo que con Luis Herrera, una de las primeras elecciones que ganó Copey, se empezó a especular en los medios de comunicación social de que Grossman Parra iba para la oficina de prensa de la gobernación, Luis Bazán García o Ramón Salcedo iban para la Asamblea Legislativa en aquella época. Y yo fui a mi programa de radio, que en esa oportunidad lo tenía en Radio Estelar, hice un comentario y dije, tengo que decir quién es el que va a ser el jefe de prensa, porque yo no sabía nada, simplemente la gente estaba pendiente. Y dije, Ramón Salcedo va a ser el jefe de prensa de la Asamblea Legislativa. Lo dije por decir algo, quizás hasta de manera irresponsable. Cuando salgo de la radio, pasé por la Plaza Bolívar, venía Ernesto Espino, que era el jefe del reportero gráfico de la Asamblea Legislativa, y lo paré. Le dije, voy a corroborar con Ernesto si no metí la pata diciendo que Ramón Salcedo era el jefe de prensa, porque él debe saber quién es su jefe, ya que es el reportero gráfico de la Asamblea Legislativa. Le dije, Espino, ¿a quién designaron por fin de jefe de prensa de la Asamblea Legislativa? Me dijo, a Ramón Salcedo. Entonces yo le dije, ya lo designaron, ¿cómo supiste tú? Me dice, caramba, si lo acabo de oír en la radio, y lo había dicho yo. Es decir, él creyó que yo le había dicho y yo le había tirado al problema. Al final fue Ramón Salcedo, pero para que veas tú que él creyó porque yo lo había dicho, no porque ningún diputado ni el presidente del Consejo Legislativo o Asamblea Legislativa se lo había dicho. Es decir, la responsabilidad nuestra es bastante grande. Sí, lo que no quiere decir conceptos que muchas veces se manejan de manera deliberada. Por ejemplo, lo que está consagrado en la Constitución, que por lo demás es un derecho que en este caso es fundamental, el de la libertad de expresión. El otro es el derecho a la información, que todo ciudadano tiene, que está consagrado en la Constitución. Pero también hay una prerrogativa que aparece en la ley del sufragio, que no es derecho, es una prerrogativa que tiene el ejercicio del periodismo, que es la no obligación de revelar la fuente. Esos tres elementos ponen en evidencia una cosa muy importante que nos acaba de mencionar Grossman Parra, es el hecho de que la responsabilidad no deja de ser un peso y una carga que tiene el periodista. O sea, la obligación de decir lo que se ve, no lo que me dijeron, no lo que me contaron en la plaza, sino lo que yo pude palpar. O sea, hay que ir al sitio del suceso para narrar las cosas tal cual como son. Grossman Parra. Fíjate que en una oportunidad, yo no sé si tú te recuerdas a un profesor, no sé si esté vivo o no,
José Antonio Castellano Chirino, creo que se llamaba. Yo estaba con Iván en Primera Plana Radio y Iván le quiso decir, o le dijo a Castellano Chirino, lo iba a atacar pues, y le dijo, por ahí se dice que tú tal y tal cosa. Castellano Chirino le dijo a Iván, dime quién dijo, si no lo estás diciendo tú. Es decir, si uno va a hacer una afirmación, tiene que saber quién lo dijo, y si no, tener uno la responsabilidad de lo que va a decir. En relación a lo que tú dices, tú señalaste 3 elementos muy importantes, que es la libertad de expresión y la libertad de información. El derecho a la información. El derecho a la información. Yo no sé si es derecho o libertad de información, pero no, es el derecho a la información, sí. Porque es el derecho que todos tenemos de estar informados. Exactamente. La libertad de expresión implica que te permitan decir lo que tú quieres, pero eso tiene una responsabilidad, no lo que tú quieres. Claro, ese es para el ser humano porque es un derecho natural. Claro. O sea, a nadie le pueden privar de decir lo que piensa y lo que cree y lo que siente. Eso es un derecho natural porque nacemos con él. Y los derechos humanos los reconocen como tal y tienen rango constitucional como tal. Claro, el tema de la libertad de expresión me imagino que lo vamos a tocar más adelante. Claro. Ya tú acertadamente diste esa explicación, pero el derecho a la información es otro. Y para que nuestros televidentes puedan tener una idea de lo que es esto, en la actualidad, en Venezuela, no hay el derecho a la información, porque cuando el presidente de la República... ¿No lo hay o es coartado? Yo diría que limitado. Okay. Yo diría más bien que limitado, porque... Porque el derecho se tiene, no se lo puede quitar a nadie. ¿Okay? En tal caso es que la ejecución no es eficaz. Claro, porque fíjate, por ejemplo, el presidente Maduro generalmente habla solo. Todos los días a partir de las 5 habla solo. Ahí nos está privando a nosotros del derecho a la información. Un periodista que le pregunte, cuando hace ruedas de prensa, van solamente periodistas de su entorno, que por cierto, eso mismo le pasó, para no decir le está pasando a Rafael Calle, que las ruedas de prensa de Rafael Calle, que él mismo lo reconoció, diciendo que su política comunicacional había sido un total desastre. En los últimos años, Rafael Calle, las ruedas de prensa son de su gente, de sus periodistas del gobierno. Entonces, ahí se vulnera ese derecho de la información. Es decir, por lo menos usted ha sido invitado algunas veces. A mí ni una sola vez me han invitado a una rueda de prensa de esa. Sí, porque eso juega mucho con la capacidad del jefe de prensa. Okay. Porque cuando estaba Catiusca Guerrero, que es una de las mejores que ha pasado por ahí, claro. Estaba pendiente de todos los periodistas, claro. Y el que no había llegado. El que tiene ahorita, que no sé quién es, parece ser que él cree que está cumpliendo una buena labor, invitando nada más a los actos y a las ruedas de prensa a los periodistas afectos al gobierno, que por supuesto no le van a tirar a Rafael Calle una pregunta incómoda. Por cierto, esta noche, en mi programa Primera Plana de Televisión, voy a entrevistar a Rafael Calle. Es posible que abordemos este tema. Por cierto, vamos a ir a publicidad, pero nos hizo recordar, Juan Parro, un acontecimiento muy importante. El diario Última Hora estuvo privado de publicidad durante los primeros 4 años y medio del gobierno de Jaime Lucinchi. La gobernadora era la licenciada Lucía Barrios de Miraglia, quien tenía un fuerte enfrentamiento con el editor del periódico. Sucede a la licenciada Barrios el doctor Luis Morales Hidalgo, veterinario, para que estuviera los últimos 4 meses de lo que quedaba de gobierno de Lucinchi, porque la exgobernadora pasaba a ser candidata a senadora en esa oportunidad. ¿Cuándo eso era dedo? Eran a dedo designados los gobernadores, y eran muy buenos, por cierto. Era dedo, pero eran muy buenos. Sí. Y resulta que el gobernador saliente, Luis Morales, le pide a Rubico Ramírez, que es dueño de Última Hora, editor de Última Hora, que le permita publicar en el periódico. Y él dijo, ¿y ya para qué? Sí. Esto lo decimos porque si me invitan a una rueda de prensa de Rafael Calle, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Y ya terminando el gobierno. Cumplimos compromiso de publicidad de perfil y ya regresamos.